damos inicio, hermanos, a las clases de la universidad. Ya sabía que fueron de aquí dos. Yo pensé que me iba a añadir los hermanos, gente de aquí, pero sí, fueron dos hermanos los que estuvieron, hermanos, apuntándose para la universidad. Hermanos, y qué lindo, hermanos, de que sabemos de que Dios nos está abriendo puertas para que, hermanos, nosotros nos sigamos preparando para la obra del Señor. Amén, hermanos. Así es que, sin más, vamos a darle un aplauso fuerte a los hermanos que nos ven por Facebook. Estamos transmitiendo este servicio, hermanos, por medio de Facebook. Hoy tenemos, hermanos, dos cámaras, así es que por todos los ángulos. Y sí sería bueno, hermanos, de que todos los hermanos que tienen, ustedes conocen lo que es Facebook. Sería pecado que me dijeran que no, pero sí sería bueno, hermanos, de que todos los que tienen Facebook, hermanos, pudieran transmitir el mensaje para que todos sus amigos, hermanos, escuchen la voz de Dios. Amén, hermanos. Vamos a abrir la Biblia. Vamos a, hermanos, a leer una porción de las Sagradas Escrituras muy conocido que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 21. Los que tienen Biblia compartan con los que no tienen, a modo de que todos podamos participar de la lectura de la palabra del Señor. Mateo capítulo número 21. Y cuando todos lo tengamos, digamos amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Mateo capítulo número 21. Vamos a leer, hermanos, el verso 12, que dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Oremos al Señor diciendo: Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos, oh Dios, por habernos dado la oportunidad tan grande, Señor, de habernos permitido, Señor, alabar y glorificar tu bendito nombre. En esta hora, Señor, ha llegado el momento hermoso, Padre, de pasar a meditar en tu bendita palabra. Háblanos, instrúyenos, que tu buena palabra venga a ser respaldada con el poder de tu Santo Espíritu. Desde ya, Señor, cautiva nuestras mentes, cautiva nuestros corazones, Señor, a la voz de tu palabra. Es lo que te pido, Señor, en el nombre de Jesús. A quien te da la gloria, Señor, por los siglos. Amén y amén. Pueden tomar los asientos, hermanos. Quiero que me preste mucho de su atención, ya que voy a ser bastante breve, hermanos, en lo que es la meditación de la palabra del Señor. Y quisiera, hermanos, de que cuando salgamos de este lugar, por lo menos, hermanos, llevemos el consejo de la palabra del Señor. A eso también hemos venido, ¿verdad, hermanos? Para recibir el consejo de la palabra del Señor. Amén. ¿Sabe, hermanos? Nosotros creemos que Dios es real. Amén. Que Dios, hermanos, es sobrenatural. ¿Lo creemos, hermanos? Amén. Pero, hermanos, nosotros nos damos cuenta que, hermanos, al principio, hermanos, Dios, hermanos, se manifestaba, hermanos, de una y mil maneras. Que el ser humano, hermanos, o más bien el pueblo, el que pudo haber experimentado más bendiciones o la gloria de Dios, hermanos, fue el pueblo de Israel, hermanos. Y podemos ver, hermanos, cómo, hermanos, el pueblo de Israel miraba las grandezas y el poder de Dios. Cuando, hermanos, nosotros vemos cómo Dios se revelaba, cómo Dios se manifestaba, hermanos, hacia un pueblo, y cómo la gloria de Dios descendía de tal manera, hermanos, que no había duda de la existencia de Dios. Nosotros, hermanos, vemos que hoy como que el ser humano se ha engrosado, se ha endurecido, que, hermanos, pensamos en Dios, pero, hermanos, pensamos en una forma religiosa. Pensamos en Dios, hermanos, si usted le pregunta a alguien: ¿usted cree en Dios? Dice que sí, pero si nosotros le preguntamos: ¿ha experimentado la gloria de Dios sobre su vida? Como dijera: bueno, sí, no, o como que no sabría qué contestar. Amén, hermanos. Por la razón, hermanos, de que ya nosotros hemos llegado a tener, hermanos, una noticia de Dios, hermanos. Hemos oído de Dios, pero en sí, en realidad, que Dios se glorifique
que, hermanos, de tal manera sobrenaturalmente sobre nuestras vidas, como que hay mucho, hermanos, que mucha duda, mucha inquietud. Y la pregunta es, ¿cuántos hermanos quisieran que Dios se moviera nuevamente sobrenatural sobre nuestras vidas como en los tiempos del ayer? ¿Cuánto les gustaría? ¿Cuánto les gustaría, hermanos, de que, hermanos, al venir al templo no sea solamente por venir, ni cantar por cantar, sino que al contrario, hermanos, si usted tiene alguna necesidad, hermanos, ver el poder de Dios manifestarse en su necesidad, o si usted está enfermo, orar por usted y que Dios sane esa vida, o que, hermanos, podamos ver la gloria de Dios descender sobre este lugar y poder decir, yo sentí la gloria de Dios y pude experimentar a Dios en ese lugar. ¿Cuántos quisieran sentirlo, hermanos? ¿Cuántos quisieran, hermanos, palparlo? Hermanos, y no entrar, hermanos, y salir, hermanos. Hay unos hermanos que entran a las iglesias, entran fríos, hermanos, y salen peor. Entran fríos y salen congelados. Entran fríos, hermanos. ¿Y cuántos quisieran entrar fríos y salir calientes de la presencia de Dios? ¿Cuántos quisieran, hermanos, experimentar nuevamente la gracia, la bondad de Dios, las misericordias, las bondades, hermanos, y el poder sobrenatural de parte de Dios? ¿Cuántos quisieran, hermanos? Amén. ¿Sabe, hermanos? Algo que nosotros, hermanos, vemos aquí, quizás, hermanos, muchos de nosotros hemos leído este pasaje. ¿Se acuerdan, hermanos, de cómo el Señor, hermanos, agarró, hermanos, fue creo uno de los momentos enojados de Dios? ¿Amén? Porque eso, hermanos, de armar un chicote, hermanos, un látigo, o el cincho, a veces me pregunto cómo sería, hermanos, lo que estaba haciendo el Señor, porque, hermanos, el Señor fue el que hizo este lazo. Amén, hermanos. Pero no tan solamente el lazo, sino que era lo que estaba pensando. De mañana a estos que están yendo a la iglesia los voy a sacar a chicotazos. Me imagino que así debe haber pensado el Señor. ¿O cómo usted cree, hermanos, que pensaba el Señor en el momento que estaba haciendo ese látigo, en el momento que estaba haciendo ese chicote? ¿Qué es lo que pensaba el Señor? Hermanos, ¿sabe? Una de las cosas, hermanos, que nosotros, hermanos, vemos aquí al Señor, hermanos, formando, hermanos, este látigo, y al otro día, hermanos, ir tempranito, hermanos, a limpiar, a purificar el templo. Hermanos, dice que dentro del templo, hermanos, había vacas, había bueyes, había ovejas, había palomas, inclusive había cambistas, o sea, hermanos, casas de cambio, hermanos, en las cuales, hermanos, porque había muchos judíos que iban, hermanos, a ofrecer sacrificio, hermanos, y venían de diferentes partes del mundo, y en las diferentes partes del mundo tenían sus monedas. Entonces ahí ya había casa de cambio. Amén, hermanos. Amén. Así como las que hay hoy en día, que usted tiene quetzales y va a la casa de cambio y los cambia por dólares. O tiene colones, no, ya los colones ya no existen, ¿verdad? O tiene pesos y los va a la casa de cambios, hermanos, y los cambia por dólares. Así había, hermanos, en el templo. Pero ¿sabe una de las cosas? Ya no estaba la gloria de Dios. Amén. O sea que el templo, hermanos, se había hecho el mercado. Y no tan solamente el mercado, sino que, hermanos, hasta en cueva de ladrones. O sea que, hermanos, ahí ya se imaginarán, hermanos, en el templo, hermanos, vendiendo vacas, vendiendo bueyes dentro del templo. Dentro de la iglesia, hermanos, dentro del lugar de adoración, dentro de, hermanos, del lugar donde se manifestaba la gloria de Dios, ahora estaban vendiendo vacas, bueyes, hasta me imagino que hasta hot dogs había, pupusas y tacos, y a saber qué es lo que más habría ahí. El punto es, hermanos, que el Señor Jesús, hermanos, llegó, hermanos, en un momento, hermanos, de que ya miró que el estado del ser humano había sido degradado, que la gloria de Dios ya no se manifestaba, que el poder de Dios no se manifestaba más, hermanos, en el templo. ¿Por qué? Porque habían convertido el templo, hermanos, en un mercado. Entonces, hermanos, llega el Señor Jesús y empieza, hermanos, a purificar el templo. Amén. Empezó a purificar el templo. Hermanos, oiga bien, hermanos, y en el momento que empezó a purificar el templo, empezó, hermanos, a agarrar a todos, hermanos, a chicotazos. Amén. Empezó, hermanos, a cambiar, hermanos, a agarrar, hermanos, las casas de cambio, las mesas de cambio, y las volteó. Hermanos, solamente vea, hermanos, ese cuadro, hermanos, de cómo el Señor
Señor Jesús llegó en ese momento, hermanos, a la purificación del templo. Pero ¿sabe una de las cosas? La gente piensa que para ver la gloria de Dios, hermanos, ya no hay que vender, no, hermano, es que el templo es un templo de adoración, y sabe, para que por Dios se ha enojado, porque hemos vuelto, hermanos, el templo igual que en los tiempos del ayer, vendiendo y sacando dinero. Pero hermanos, nosotros, si hemos querido llegar a pensar que por eso la gloria de Dios no ha descendido, nosotros estamos equivocados. Amén, hermanos. Pero no con eso quiero decir, hermanos, que el templo lo vamos a hacer mercado. Hoy, hermanos, no vamos a hablar del templo, hermanos, de este local, de este cajón. Vamos a hablar del templo, pero el templo de que somos nosotros, que es nuestro cuerpo, hermanos, porque hay veces nosotros no vemos la gloria de Dios, hay veces no queremos, hermanos, no vemos la gloria de Dios, no vemos el poder de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo está tu templo? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está delante de Dios? ¿Cómo estamos delante de Dios? Hay veces nosotros queremos, hermanos, que Dios se mueva dentro de nuestras vidas, hermanos, y nosotros, nuestro templo no es que usted tenga un mercado, hermanos, dentro de su corazón. No, hay unos que tienen hasta cucarachas, ratones y ratas muertos dentro de su corazón, por el odio, por la amargura, por el resentimiento que tienen. Y hermanos, así vienen delante de la presencia de Dios diciendo: Señor, bendíceme, Señor, manifiéstate, Señor, dame. Pero ¿cómo nosotros pretendemos, hermanos, ver la gloria de Dios cuando nuestro templo está sucio? Cuando nuestro templo delante de la presencia de Dios lo hemos convertido, hermanos, hasta, como dice la Biblia, hermanos, en cueva de ladrones. La pregunta es, ¿usted de verdad quiere ver la gloria de Dios? ¿Quiere ver verdaderamente el poder de Dios manifestado sobre su vida? ¿Usted quiere, hermanos, que Dios se revele en grande manera sobre nuestras vidas? Amén. Hermanos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar, hermanos, a ver si le hemos ofendido a Dios, hermanos, si estamos haciendo lo malo que desagrada a Dios, hermanos. Y antes, hermanos, de que Dios, hermanos, saque el chicote y nos dé, mejor, hermanos, que Él limpie y purifique, hermanos, nuestro templo con su sangre preciosa, la cual fue derramada en la cruz del Calvario.